Sí, hermano. Gracias, Robert. Sí, hermano. Bueno, yo también le encargo de sus oraciones, hermanos, por la congregación de aquí de Allende, Nuevo León. Estamos pasando ahorita, pues momentos medios difíciles. Estamos resolviendo algunos asuntos y pues bueno, que Dios nos dé sabiduría. Y pues bueno, para que todo se resuelva bien conforme a la voluntad de Él y por cada hermano, cada hermana que se reúne aquí en este lugar. Muy Que bien. Dios Claro que les dé sí. fortaleza y que pongamos la mirada en Cristo, nuestro Salvador. Claro que sí, hermano. Pues adelante con la oración, hermano. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta hora de la mañana, Padre, vamos delante de tu presencia, dándote las gracias, Padre, por la vida, por la salud, Padre, que usted nos presta. Gracias por permitirnos nuevamente poder estar conectados en esta plataforma, este grupo de hermanos, hermanas, Padre, para poder meditar en tus sagradas escrituras. Gracias por nuestro hermano Cristian que pone el tiempo, la disponibilidad también para poder enseñarnos, instruirnos, Padre. Ayúdanos, bendito Dios, para que cada palabra que Él nos explique, Padre, nosotros la podamos entender. Abra nuestra mente, nuestro corazón y ayúdenos, Padre, para poder estar atentos y poder llevarla en práctica, Padre, en nuestra vida. Bendito Dios, asimismo le pedimos, Padre, por los agradecimientos y las peticiones de cada uno de mis hermanos, Padre, que hicieron esta mañana. Padre, nuestro hermano Cristian, que agradece porque en esta semana, Padre, su esposa, pues cumple un año más de vida. Y también, Padre, por la congregación que también su aniversario, Padre, de mucho tiempo que ha estado, bendito Dios, que usted los siga bendiciendo, ayudándolos, Padre Santo, para que continúen adelante. Bendiga a cada hermano, cada hermana que se reúne en ese lugar y que esa obra, Padre, pueda mantenerse firme, Padre. También le pedimos, Padre, por la petición de nuestro hermano José Canchola, por que él pide, Padre, por todas las iglesias, Padre, de usted, que usted fortalezca, Padre, a cada una de ellas en todas partes donde estén. Y nuestra hermana Violeta, Padre, que también pide por los enfermos y por su cita, Padre, al médico también, bendito Dios. También, Padre, le pedimos por nuestro hermano Sergio Navarro, usted sea con él, Padre, ayúdelo, bendito Dios, para que él pueda tener el tratamiento necesario, que los médicos, Padre, puedan darle el medicamento, Padre, que sea, que le haga provecho, Padre, en su cuerpo y que esa enfermedad, Padre, pueda disminuirse, Padre, o que pueda quitarse, Padre, si es tu voluntad. Y por cada una, Padre, las peticiones que pasan de mi mente, ayúdenos, Padre, para que usted eh, obre en cada una de ellas. Bendito Dios, nos ponemos en sus manos, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermano. Muy bien. Gracias, hermano, por la oración. Es bonito orar juntos, ¿verdad? Entonces vamos a ir ahora con la lectura, que estamos teniendo aquí en Juan. Estamos en el capítulo 4. Entonces vamos a avanzar un poquito más. Vamos a seguir leyendo. Nuestro hermano Horacio anda de viaje, ya viene de regreso, entonces probablemente el jueves comparta el devocional, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Y el martes, ¿qué día es hoy? Martes, no, el jueves. El jueves hablamos o comenzamos esta siguiente porción, del 43 al 54. Hacíamos una primer lectura, lo que vamos una lectura inicial, el primer acercamiento a esta parte, y veíamos algunos detalles interesantes, ¿verdad? Primero fue lo que hicimos, darle una leída y ver qué nos llamaba la atención, ¿verdad? Dijimos algunas cositas de manera general y el día de hoy ya vamos a comenzar a adentrarnos un poco más al detalle. ¿Recuerdan qué cositas notamos ahí o veíamos o nos llamaron la atención de esta porción 43 en adelante? Hermano, que tenemos que tener una disposición receptiva para recibir a los demás, así como recibieron los Galileos a Jesús, que tenemos que tener mucha atención, ojos y oídos abiertos.
para ver Pues, todo lo que Jesús hacía con los Galileos. muy bien. Excelente, sí, ¿verdad? Hablamos de eso, el ver todo lo que Dios hace y valorarlo, ¿verdad? Para aprovechar y recibir realmente las lecciones que Dios tiene detrás de cada situación. Es algo que aprendimos de la lectura inicial, que lo que veíamos, eso que usted decía también, ¿verdad? El hecho de este hombre que creyó, bueno, perdón, de los Galileos, ¿verdad? Que recibieron, la palabra era recibir. Ahí esa disposición, como usted lo mencionó, ¿verdad? Esa disposición, esa recepción, esa bienvenida que le dieron a Jesús, también resaltamos esa parte, ¿verdad? Que de igual manera, pues nosotros tenemos que tener esa recepción para con el Señor, ¿verdad? En nuestra vida. ¿Algo más, hermanos, que recuerden? Eh, También veíamos que saber a quién acudir cuando hay una necesidad y comprender también su voluntad. Muy bien, sí, excelente. Así hicimos un pequeño bosquejito, ¿verdad? De algunas palabras ahí. Cuando hay una necesidad, en este caso en la lectura vimos un hijo enfermo, pero habíamos de una lista de cosas, ¿verdad? Necesitamos esforzarnos, humillarnos, reconocer, creer, pedir y también esperar. Entonces, es algo que vimos ahí de manera general. ¿Algo más que recuerden? Pues que debemos de tener fe, mucha fe en el Señor. Nosotros ya debemos de saber en quién hemos creído, que Jesús, lo que el Señor lo que promete lo cumple, lo que Él dice lo cumple. Y nosotros debemos tener una fe fuerte, como lo tuvieron, nos hablo de dos ejemplos, bueno, se mencionaron, ¿no? Que Sí, solo hay dos ejemplos de fe en la Biblia, no la de la sirofenicia y del centurión, son grandes ejemplos de fe, y nosotros debemos de tener ese tipo de fe. muy bien. Muy bien, hermana. Excelente. También yo tengo aquí mis notas que, bueno, así de lo que estuvimos mencionando, que Jesús sabía cómo aprovechar el tiempo, ¿verdad? Jesús sabía aprovechar el tiempo, ya que de un lugar inmediatamente sale a otro a continuar la obra, ¿verdad? No, no se detenía. Entonces, es algo que también mencionamos así de manera general. ¿Y qué más? Mencionamos la distancia, 30 a 32 kilómetros, el viaje del Padre, de este hombre siervo que buscó a Jesús. Y también mencionamos que esta es la segunda señal, ¿sí? La segunda señal de siete que contiene el Evangelio de Juan. Y esta señal habla o se enfoca en la distancia, ¿verdad? No había distancia que fuera un impedimento para que nuestro Señor obrara. Él obró a la distancia porque el Hijo estaba en una parte, Jesús estaba en otra, y la señal y la obra se hizo aún a la distancia, ¿de acuerdo? Y también mencionamos que este hombre que se menciona como un siervo, este, ¿dónde está? ¿Cómo se le? Oficial. Un oficial del rey. Decíamos que en otras versiones se le menciona como cortesano o siervo del rey. ¿Sí? También eso tengo aquí anotado. Bueno, entonces vamos a regresarnos al verso 43, o comenzar más bien en el verso 43 en adelante, y vamos a empezar a dar algunos detalles más y algunos otros comentarios también si ustedes tienen. Ahí decíamos si querían leer y buscar algo más y profundizar, pues adelante, ¿verdad? De eso se trata también, que entre todos podamos aportar y aprender juntos. Entonces vamos leyendo ahí, tengo a mi hermano José Canchola, luego nuestra hermana Basilia, nuestro hermano Juan, que nos ayuden leyendo los tres primeros versículos, 43, 44, 45, y los comentamos. Adelante, hermano José, con el 43. Dice así, 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Muy bien.
De esta parte recuerda que comentamos cómo estaba lo del viaje de Jesús, ¿verdad? Se acuerda que estaba en Galilea, luego subió, estaba en Judea. En Judea fue lo de la Pascua, lo del templo, el templo estaba ahí. Luego se va a Galilea, pero para ir a Galilea cruza por Samaria, ¿verdad? Cruza por Samaria y llega ya a Galilea. Entonces, en Galilea había hombres que habían estado viendo cuando Jesús estuvo en Judea en el templo y vieron todo lo que él hacía. Entonces, por eso es que sabían lo de la fiesta, porque los de Galilea descendieron a Judea, también a lo de la fiesta, a lo de la Pascua y otras obras que se hicieron ahí, y cuando regresan, pues saben quién es Jesús. De hecho, antes de que Jesús estuviera en Judea, acuérdense que estuvo en Caná, en las bodas, en la boda en Caná, Caná de Galilea. Entonces, de Galilea a Judea, luego otra vez sube a Samaria y regresa otra vez a Galilea, ¿sí? Entonces, así estuvo lo del viaje rápido así de Jesús en Caná, Judea, Galilea y otra vez, a ver, Caná de Galilea, Judea, Samaria y otra vez Galilea, ¿ok? Caná de Galilea, Judea, Samaria y otra vez sube, ¿ok? ¿Sí? En ese orden. Entonces, en el norte, en Galilea, luego se va hasta el sur, en Judea, luego está en el centro, en Samaria y otra vez al norte, a Galilea, ¿sí? Entonces, por eso es que hacíamos el comentario de que Jesús sabía cómo aprovechar el tiempo. O sea, realmente, hermanos, Jesús bien trabajador que era, hermanos, bien trabajador. Realmente siempre lo vemos en acción. O sea, lo vemos siempre obrando, trabajando, ayudando, viendo las necesidades de otros, dispuesto a ayudar. Creo que realmente aprendemos muchísimo de estas acciones y forma de vida de Jesús. Creo que también el cristiano debe ser muy útil donde quiera que se encuentre, ¿verdad? No podemos eh, decir que, no, pues ahora estoy de vacaciones, ¿verdad? No, ahora no pienso hacer nada. Entonces, no, o sea, realmente un cristiano que es un siervo de Dios, donde quiera que se encuentra, como que siente la necesidad de servir, de hablar, de comentar, de aportar algo, de moverse, de servir, trabajar, ¿verdad? Creo que es algo que aprendemos bastante de la vida de nuestro Señor, ¿verdad? El servicio, el trabajo, la obra y el ser personas activas, ¿sí? Fíjese aquí en algo que estuvimos platicando la vez anterior, no a detalle, pero fíjese esto del verso 44. Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. O sea, y fíjese, hermano, que a veces no solamente es que en el lugar donde tú estás te rechazan, sino que a veces no solamente es tu lugar de origen, sino en el caso de Jesús, sabe que no solamente lo rechazaron en su tierra, ¿quién más lo rechazó, hermanos? ¿Recuerdan quién lo rechazó? ¿Quién no creía en él? Sus discípulos al principio o su ¿Sí? familia. Ándele, su familia, ¿sí? ¿Quién más fíjese, vamos haciendo este pequeño bosquejito, ¿verdad? ¿Quién tuvo cierto rechazo, incredulidad, no aceptación de Jesús? Entonces, ya vemos aquí que su pueblo. Pero a veces no solamente es tu pueblo, tu tierra, a veces también son los tuyos, como dice nuestra hermana Basilia, la familia. ¿Quién más, hermanos? Pues ya nuestra hermana mencionó que los discípulos, ¿no? Los discípulos, eh, sus amigos, en cierto momento de la vida del Señor, pues sí lo dejaron, ¿verdad? Lo abandonaron. Entonces, mire, su tierra, su familia y sus amigos. Y dice Jesús, doy testimonio, se está hablando, se está diciendo que a veces el profeta no tiene honra, ¿sí? En su propia tierra. O como dice, por ejemplo, la versión Palabra de Dios para Todos, como habla acerca de la recepción del respeto. Déjeme, le pongo otras versiones para que veamos esto, el 44.
porque como él mismo dijo, ningún profeta es respetado en su tierra, respetado. Entonces, a ver, lenguaje sencillo, creo que esa en lenguaje sencillo no la tiene. No. Vamos a ver, Biblia al día. Él mismo había dicho, ningún profeta se le honra en su propia tierra. Honra, respeto. Fíjese. Entonces, Juan 7:5, hermano. ¿Qué dice? Juan 7:5. porque aún, porque ni aún sus hermanos creían en él. Mira, hermano. Y estamos hablando de su familia, ¿eh? Por si acaso, en el 7, se lo voy a poner aquí en la pantalla para que lo veamos juntos. Dice, le voy a leer desde el 1, ¿no? Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Mire, los judíos, otros que constantemente rechazaban o no creían o no aceptaban o no respetaban. O sea, su tierra, o sea, su propia tierra de nacimiento. Luego, los judíos. Ahora, su familia. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, estamos hablando de carne y sangre, ¿verdad? Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Si eso haces, a ver, hazlo allá, ¿verdad? Y lo dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Fíjese, hermano, su familia, su tierra, los judíos, fíjese, su tierra, su raza, su familia. ¿Sí? Y aquí mismo en Juan, aprovechando que estamos aquí en Juan, Juan 13:21, ahí más adelantito, Juan 13:21. Hermana Violeta, 13:21. ¿Qué dice, hermana? 13:21. 13. Oh, permítame tantito. 13:21. Aquí está, 13:21. 13:21 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y como les había dicho Jesús a ellos, ustedes son mis Mis amigos. amigos. Entonces, ¿quiénes no aceptaban, rechazaban, no Mis creían, amigos. los amigos? Ujú. Su tierra, su raza, su familia y sus amigos. Esto es cierto, hermano. Por eso dice Jesús, se da testimonio, se dice que esto es así. Que a veces uno mismo no es aceptado ni con su propia tierra, ni con su raza, ni con su familia. Y a veces te rechazan o te van a abandonar o te traicionan, hasta tus amigos. Fíjese nada más, hermano. Entonces hay que estar conscientes de esta parte. Y si nos vamos, esto es de Jesús y fíjese, lo estamos viendo aquí desde la perspectiva de Juan. Estos pasajes están en Juan. Juan 4:44, Juan 7:5 y Juan 13:21. Pero si nos vamos a otro ejemplo de otras personas, podemos considerar, por ejemplo, también a Pablo. Cuando se convierte, ¿se acuerda que no le creían? Los mismos apóstoles tenían miedo de él, como que lo rechazaban, ¿sí? Y, o sea, y muchos profetas sufrieron lo mismo, rechazo. ¿Se acuerda el sermón precisamente también en Hechos de Esteban, antes que lo mataran? Como dice que los judíos rechazaron a los profetas, rechazaron a Dios, rechazaron a Moisés, rechazaron la ley y rechazaron a Jesús mismo y lo mataron. Y también a quien rechazaron, al mismo Esteban, también lo mataron. ¿Sí? Fíjese, ese está en Hechos, ¿qué? ¿7? Sí, Hechos 7. Mira, y para ir complementando esta verdad y también, pues, estar conscientes de ello, hermano.
Digo, mismo Pablo le pasó con los discípulos, luego con los de Galacia, ¿se acuerdan? Ahora me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Sí. Dice, a ver, le voy diciendo algunos versículos. eh, unos versículos. A ver, déjeme. Aquí está. 35, 7:35. Vamos empezando con ese. Hermana Ceci, así lo puede leer. 7:35. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Pues vaya haciendo la lista, ¿eh? A Moisés lo rechazaron. Verso 39. Hermana Lourdes, ¿o quién no ha leído? 39 dice así, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Y ese hermano. También, aquí en este caso, hubo, desecharon. Dice aquí, vamos a leer antes para ver qué es lo que rechazaron. 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió las palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Se le estaba dando a Moisés las palabras de vida y esas palabras de vida no rechazaban a Moisés, no desecharon a Moisés. ¿Qué desecharon? Las palabras de vida. Rechazaron la ley. Pues mire, rechazaron a Moisés, desecharon la ley. Luego, también, mire, antes se me pasó una antes, en el 9, 9, se me pasó. Que tengo tanto rayadero aquí que ya ni entiendo yo mismo. En el 9, ¿quién me lee el 9? Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Entonces, a José, o sea, todo esto, o sea, todo este ejemplo, este Esteban, hermano, era bien conocedor de las escrituras, ¿eh? O sea, ¿quiere usted un resumen del Antiguo Testamento que le llamamos? Váyase aquí al sermón de Esteban. O sea, Esteban se está enfocando en el rechazo y la oposición que siempre tuvieron a lo que venía de Dios. Fíjese, a José lo vendieron, a Moisés lo rechazaron, a la ley la desecharon, ¿sí? Las palabras de vida, las desecharon. Luego, luego, en el 42, pues, aquí del 42 al, digamos, 44, vamos a encontrar otra cosa más. Fíjese. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreceréis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que os hiciste para adorarlas. Fíjese, hermano, Dios le dio algo al pueblo y ellos se fueron por otra cosa. Dice, os transportaré pues más allá de Babilonia. Fíjese, 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto.
el cual recibido a su vez por vuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar la posesión de la tierra de los gentiles, los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Fíjese, Dios les dio un tabernáculo, pero ellos ¿qué prefirieron? Mire, llevaste el tabernáculo de Moloc. ¿Qué más rechazaron? El tabernáculo, cambiándolo por el tabernáculo de alguien más, o sea, y la idolatría. Entonces, a José lo vendieron, a Moisés lo rechazaron, a la ley la rechazaron, el tabernáculo, podemos decir que lo cambiaron, ¿sí? Y mire también, en el 51, hermano José, 51, 52, hermano. Dice 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros, a la, a, a la cual los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. ¿Qué ¿Hasta hicieron dónde con los? dijiste? Hasta el 52, hermano. Está bien. Ok. Ahorita nos lee el 53, ¿ok? Y a los profetas, ¿qué hicieron con ellos? Los persiguieron y los mataron. ¿Se fija cómo era este pueblo? Otra vez, a José lo venden, a Moisés lo rechazan, la ley la desechan. Ah, era desechar, ahí dice el texto, desechar. Desechar. Luego, el tabernáculo lo cambian y ahora los profetas los persiguen y los matan. Pero eran de su mismo pueblo, pero era la ley para ellos, era el tabernáculo que Dios les dio. Es que a veces los mismos de casa son los más duros y los que más rechazan. Y no nada más eso, se vuelve a repetir otra vez la cuestión del rechazo a la ley. Fíjese el 53. ¿Qué dice, hermano José? Dice 53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Sí. La ley, en palabras sencillas, no la obedecieron, no la guardaron, no la obedecieron. Sí. También a Jesús, ¿qué hicieron? Lo mataron. Aquí está en el 52 también. Sí. A quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. O sea, los profetas anunciaron de antemano la venida del justo. ¿Quién es el justo? Es Jesús, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. O sea, a los profetas los persiguen y los matan. Y la ley no la obedecen. A Jesús lo entregaron y mataron. ¿Y qué terminaron haciendo con Esteban? 54. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y echándole 58 fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y dice cómo está esta historia. ¿Cómo está dónde termina este sermón? O sea, sin querer ellos le dieron la razón, no sé si con querer, le dieron la razón a Esteban de la rebeldía y rechazo que habían tenido desde el principio, desde José. A José lo venden, a Moisés lo rechazan, la ley la desechan, el tabernáculo lo cambian, a los profetas los persiguen y matan, ¿sí? A la ley no lo obedecen, a Jesús, ¿sí? También lo matan, y a Esteban lo matan. Rechazo total. ¿Se da cuenta cómo las palabras de Jesús son verdad? El testimonio y la palabra de Jesús es verdad cuando dice, dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Ahí está el ejemplo del mismo Jesús, su tierra, su raza, su familia y sus amigos. Ahí está el ejemplo de Esteban con el pueblo de Israel, a José, a Moisés, a la ley, el tabernáculo, los profetas, al mismo Jesús y ahora Esteban. Ahí está el ejemplo de Pablo, los mismos discípulos no le creían.
Después los mismos judíos también lo apedrearon muchas veces. Los romanos lo encarcelaron. Y los de la iglesia ahora lo tomaban como enemigo. ¿Se da cuenta toda la oposición que hay siempre? No le extrañe que esto le suceda. No le extrañe que cuando usted quiere hacer las cosas bien, siempre haya oposición, haya rechazo, ¿sí? Lo desechen. No, no le extrañe porque sucede. Jesús lo dijo, le pasó a él, le pasó a Pablo, le pasó a Esteban, le pasó a Dios, le pasó a la ley. La ley que vino dice por disposición de ángeles, ni porque vino por disposición del cielo se le obedeció. El tabernáculo, ese diseño perfecto, también se cambió por el de Moloc. ¿Se da cuenta? O sea, si rechazan a Dios, si rechazan a Jesús, si rechazaron a Pablo, si los mismos amigos y la familia lo hacen, ¿qué nos espera a nosotros? Así que no se sienta como que, ay, es que esto nomás me pasa a mí. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre me rechazan a mí? No, no se siente el patito feo. Es que así sucede. Entre más quiere usted hacer la voluntad de Dios, a veces más oposición se encuentra. Ahora, hay que ver el vaso medio lleno. O sea, gracias a Dios que siempre, usted no está solo porque siempre hay quien quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Siempre. El detalle es rodearse de esas personas como Jesús también lo hizo en su momento, Pablo, de personas que quieran de verdaderamente hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Pero bueno, pues ahí está, hermanos. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué opinan de esto? Pues el hombre es duro de corazón. Sí, Es, es lo que yo miro que se ha batallado mucho con en transformar, cambiar el pensamiento del ser humano. Pero aquí lo que miro que así como Satanás es, no sé si la palabra correcta es persistente, Dios también lo es con los que le sirven a él o los que van a o quieren servirle. También Dios insiste, en otras palabras, insiste y insiste. sí, hermano. Sí. Y fíjese aquí, hermano, lo interesante es que la persona, o sea, las personas sí son duras de corazón, pero realmente nosotros no las vamos a cambiar. La palabra de Dios tiene el poder y la persona debe querer hacerlo. Realmente nosotros no podemos obligar a nadie a cambiar o a que la familia nos acepte. Es una lucha que tenemos. Es parte de la lucha de la vida cristiana. ¿Sí? Ahí en el tema de mis primeros pasos en el cristianismo. O sea, el primer paso es que tengo luchas. Cuando yo entrego mi vida al Señor, tengo luchas. ¿Sí? Y la primera lucha es conmigo mismo, pero también con mi familia que no va a aceptar a veces mi cambio. Todo lo debo de saber. Y yo no los voy a cambiar. Los va a cambiar. Bueno, mi ejemplo va a cooperar la palabra de Dios, pero también la disposición de la persona. O sea, mire, mire lo de Esteban. O sea, no les estaba diciendo Esteban verdades. Pero dije, de nuestros padres nadie va a andar hablando, ¿verdad? Ellos se enojaron, se molestaron que les dijeran la verdad. Y Esteban se los trajo desde José. Desde allá dijo, desde allá ya había oposición. A José sus padres lo venden. O sea, al decir sus padres, les hablo sus antepasados, de donde todos ustedes vienen. Y más si vienen con la idea de rechazar y de cambiar y de vender y de desechar. Esos son sus padres, porque desde allá lo hicieron, desde José, Moisés, la ley, el tabernáculo, profetas, otra vez la ley, Jesús, y terminaron con Esteban también. Oposición habrá. El detalle es, ¿y usted cómo va a reaccionar? La pregunta es, ¿Jesús se detuvo porque en su casa no lo recibieron? ¿No le creyeron? ¿Jesús dejó de servir porque en su tierra no lo recibían? ¿Jesús dejó de cumplir con la obra a la que vino porque sus amigos lo rechazaron, lo entregaron, no le creían, lo traicionaron? No. Así la familia, la tierra, la raza, los amigos nos rechacen. Si usted está haciendo la voluntad de Dios, tiene que seguir hasta el final.
como Pablo también lo decía, ¿verdad? Me han dicho que en Jerusalén me espera todo esto, prisiones y esto y lo otro, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida, con tal de que termine la carrera, el llamamiento que me han hecho. Entonces creo que es algo que Jesús tenía como prioridad, ¿verdad? Por eso a los mismos discípulos les dijo cuando la gente se iba, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Acaso se quieren ir ustedes también? Pues adiosito. No, ¿a dónde vamos a encontrar palabras de vida? Pero fíjese, Jesús estaba dispuesto incluso a estar solo con tal que acabara la obra o seguir sirviendo. ¿Sí? Realmente, si usted se fija, el círculo cercano de Jesús no eran tantos. A la hora de la comida, ahí sí, 5,000, 3,000, pero a la hora de lo bueno, como dirán por ahí, a la hora de los catorrazos, ¿dónde estaban los 5,000? ¿Dónde estaban los 3,000? ¿Dónde estaban los 12? ¿Dónde estaban los 3? A la hora de la hora, hermano, todos salieron corriendo. ¿Te acuerdas? Cuando Jesús lo arrestan, todos huyeron y de lejito lo seguía Pedro, pero de lejos. ¿Sí? Imagínese. Entonces al final estaba solo. Ahí se da uno cuenta, a la mera hora de lo bueno, es cuando se da uno cuenta quiénes están ahí. Y usted y yo debemos estar seguros que alguien que no nos abandona, pues es nuestro Dios. ¿Sí? Él si no, ahí está con nosotros, lo dijo Jesús, estaré con vosotros para siempre. Entonces, mi Dios y yo, como dice el canto, con que mi Dios y yo estemos siempre juntos, mire, con eso. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ahí está. ¿Algo más que comentar del 44? También se me vino a la mente el de la muerte de Juan el Bautista, que también lo rechazaron. Ujú. Sí, hermana, Jesús mismo lo dice, ¿verdad? Elías ya vino y lo mataron. Estaban esperando a Elías y Elías vino y lo mataron. Ya lo mataron, ya no vive. ¿Sí? También hubo rechazo ahí. Es que sí, hermano, el pueblo era duro. Por eso leía a nuestro hermano un pueblo duro de servicio, ¿verdad? Un pueblo duro. Pero bueno, la palabra puede doblegar hasta el más duro. ¿Sí? El detalle es que la persona también quiera. ¿Sí? 45, ya para ir terminando aquí. 45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. ¿Cuál fiesta? Acuérdese, la de la Pascua. Veíamos en otras versiones cómo menciona que era la fiesta de la Pascua. Y al decir Jerusalén, pues allá en el templo, lo que sucedió, creo que es Hechos. Juan 2, lo que leíamos ya. ¿Verdad? Entonces, el recorrido que hicimos. Entonces, había Galileos también en la fiesta de la Pascua, vieron cómo Jesús obró, habló, predicó y hizo otras cosas que no están escritas, pero sin duda hizo grandes obras. Y cuando Jesús otra vez va a Galilea, pues dice que lo reciben. ¿Por qué? Porque ya habían visto lo que él hacía. Le recuerdo, como ya nuestra hermana nos había mencionado hace rato, la palabra aquí, recibir, de chomai, disposición receptiva, dar la bienvenida, recibir amablemente. Entonces, estos galileos lo recibieron a Jesús de esta forma. Ahora, fíjese algo interesante aquí del 45, es que estos hombres estaban recibiendo a Jesús, mire, por lo que habían visto. La pregunta es, ¿y será malo que por eso reciban a Jesús? Ay, es que vieron la obra que hizo, vieron y supieron lo que a lo mejor algunas señales que haya hecho y por eso lo están recibiendo porque vieron poder. ¿Será malo que la gente reciba por eso o por alguna otra razón? ¿Habrá un motivo, habrá un motivo perfecto para que este sí recibió como debe de ser? Así es como se debe recibir la palabra. Sabe que a veces va a haber muchas personas que se empiecen a convertir o se acerquen por diferentes motivos y a veces no son los motivos ideales, pero así se empieza, ¿sí?
No sé por qué motivo, por qué razón cada uno de nosotros llegó al Señor o a la congregación, pero a veces no fueron los mejores motivos. ¿Sí? A veces fue porque nos obligaron, a veces fue porque no, pues no tenía nada que hacer y nada, pues fui caray, ya estando ahí, ¡ah, qué bonito! ¿Sí? A veces así pasa. No nos acercamos por los motivos que podrían ser los ideales o los que todo mundo quisiera. Que una persona viene al Señor porque tiene hambre y sed de justicia, porque tiene necesidad de Dios, porque quiere la salvación. No, muchos llegamos con esas ideas. Llegamos porque vimos algo, porque escuchamos algo. No sé. A veces sabe que muchachos jóvenes se acercan porque ahí está la muchacha. ¿Sí? A veces van porque, ay, es que ahí está la muchacha y si no vengo, pues no me va a hacer caso. Y ahí están. Y resulta que cambian su vida y realmente ahora se enamoran, pero del Señor. Ya rato a la muchacha ya ni la pelan, ¿verdad? Ya se enamoraron del Señor y a veces ya se quedan ahí. Se fija, no siempre los motivos cuando uno inicia una vida espiritual son los ideales, pero por algo se empieza. A veces, ¿verdad? A veces hay otros que siempre mantienen su misma vista en algo que no es y terminan retirándose. Se me viene a la mente este hombre, Simón, el que estaba cerca de Felipe, ¿se acuerda? Felipe hacía obras también y todo. Y este Simón el mago, ¿qué le dice a Felipe? ¿Por qué estaba con Felipe siempre? Ahora estamos haciendo mucha referencia a hechos. ¿Dónde está lo porque de... quería tener las habilidades que tenían ellos. Sí, quería ese poder, ¿verdad? Pero Felipe, bueno, no sé si Felipe sabía, ¿verdad? El texto no dice, pero el que supo fue Pedro cuando llegó. ¿Dónde está ese que es 8? Felipe es en el 8. Samaria, y el 8. Hechos 8. Aquí está. Había un hombre llamado Simón, ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente en Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, del más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Mire, también creyó Simón mismo. Ahí dice que creyó. ¿Quién soy yo para decir que no? Ahí dice que creyó. Y hasta se bautizó. Hasta aquí todo bien. Y estaba siempre con Felipe. Mire, hermano. Hombre, qué barbaridad. Creyó, se bautizó y era bien constante. Dice, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén y oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Nota aquí, no es el Espíritu Santo, sino el poder. El Espíritu Santo es sinónimo de poder en hechos. Ellos cuando se bautizaron recibieron el Espíritu Santo. Lo que aquí se estaba dando era el poder o algún don, ¿ok? Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el poder o el don, ¿ok? Sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponía las manos y recibían el poder, ¿ok? El poder del Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, fíjese, diciendo, dadme también a mí de este poder. El Espíritu Santo es sinónimo de poder. ¿Qué quería Simón? Poder, obras. Entonces, viendo Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí de ese poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo, el poder. Entonces Pedro le dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don, ¿sí? No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Aquí había un problema con el corazón de Simón. Por fuera, ¿cómo se miraba Simón? Creyente, bautizado y constante.
pero por dentro su corazón no estaba siendo recto. Por eso es de aquí donde se cree que la conversión no había sido genuina. Por fuera se veía creyente, bautizado y constante, pero por dentro su corazón no era recto. ¿Quién sabe esto? Solamente Dios. Y le dice Pedro, arrepiéntete de tu maldad, arrepiéntete, ruega a Dios y quizá te sea perdonado los pensamientos de tu corazón. ¿Y qué dice Simón? Rueguen a Dios por mí. Yo veo ahí una reflexión y un arrepentimiento, ¿verdad? Pero bueno, entonces el punto aquí o por qué sacamos el caso de Simón, precisamente es porque al igual que los de Galilea, recibieron a Jesús por lo que habían visto, por todos los hechos y las cosas que habían visto en Jerusalén. Es lo ideal que a lo mejor solamente por el asombro de ver algo uno se acerque. Bueno, a veces le digo, ya le comenté, no será lo ideal al principio, pero es un buen inicio acercarse. Y estando ahí, vamos a aprender más y vamos a ver otras cosas que no habíamos visto y vamos a entender y vamos a creer. Y le digo, a veces la manera de acercarse a Dios no es la ideal, pero estamos ahí. ¿Sí? Entonces, Dios obra grandes cambios. Lo importante aquí es, en el caso de los Galileos, que tenían una disposición, producto de haber visto, sí, pero la tenían. Le dieron la bienvenida a Jesús. Estaban dispuestos a recibir lo que Jesús fuera a hacer. Entonces creo que de la misma forma nosotros tenemos que imitar esta parte, ¿verdad? De tener esa recepción y motivos también, unos buenos motivos. Que si nuestros motivos iniciales no fueron los correctos, vayamos avanzando en nuestras convicciones y ahora veamos las cosas de diferente forma. ¿De acuerdo? También el caso de Pablo, ¿verdad? La carta a los filipenses menciona que unos predican a Cristo por contienda, otros por vanagloria, otros quieren añadir aflicción a las prisiones de Pablo, dice. Pero sea por una cosa o por otra, dice Pablo, el evangelio está siendo predicado, ¿sí? Así que, este, así que es necesario que se siga haciendo, ¿verdad? Los motivos y los corazones ya los conoce Dios. Él sabe. ¿De acuerdo? ¿Algo que comentar, hermano José? ¿Iba a decir algo? Sí, Cristian, una preguntita. En la cita que leíste ahorita de Hechos, fue el 20, lo que este hombre quiso comprar. Cuando Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Entonces, este hombre blasfemó contra el Espíritu Santo en ese momento, al decir esas cosas. Pregunto. Eh, no tanto como tal, o sea, él tenía una idea equivocada, o sea, o por la misma, ¿qué podemos decir? Las mismas ganas o la misma emoción de lo que vio, o sea, inmediatamente quiso obtener lo que los demás tenían. A lo mejor, fíjense, a lo mejor iban a llegar a donde estaba él, pero pues estaba viendo todo de lejos y dijo, oye, yo también lo quiero. Entonces, lo que veo aquí tenía un mal enfoque. O sea, nunca habló mal de nada, simplemente dijo, aquí hay dinero, denme de ese poder. O sea, estaba mal ubicado su corazón y su mente, su vista. No creo realmente que haya hecho algo atentado contra algo, contra el espíritu, ¿verdad? Solamente su corazón no estaba siendo recto. Su, 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 sus palabras no fueron las idóneas, estaba confundido. Entonces, sí, no veo como tal este, que realmente haya como blasfemado contra el Espíritu, ¿verdad? Pero bueno, pues aquí incluso Pedro le dice, arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios, quizás se ha perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Y cuál es el pensamiento? Tener por algo material, obtener lo que Dios da. Y no, eso no se obtiene así. Se obtiene con un corazón recto, no con un corazón que está en otra parte. ¿Sí? Entonces, por eso Pedro le invita a que cambie su pensamiento. Entonces, y sí, ¿verdad? Como le digo, o sea, a veces nuestro inicio no va a ser el ideal, pero podemos cambiar. Los galileos a lo mejor empezaron por lo que entró por los ojos, por las maravillas que estaban sorprendidos, pero ya estando ahí y con la disposición que tenían, sin duda se iba a obrar grandes lecciones en ellos. Entonces,
Hay que aprender a tener buenos inicios y si no los tuvimos, hay que aprender a corregir y ahora ver las cosas de diferente forma. ¿Sí? ¿Alguien más? Para ya retirarnos. Yo creo que pues son como a veces, hermano, tomamos malas decisiones. A veces creemos que hacemos lo correcto y estamos equivocados. Sí, exacto. Creo que es ¿escuchaste? Es una buena aplicación también. Cuando a veces cometemos algún error, no quiere decir que no podemos rectificar, ¿verdad? Al contrario, es que mire, todo esto tiene un objetivo. O sea, cuando Esteban les predica a los judíos, el objetivo era que se arrepintieran. Cuando Jesús va y les habla a los samaritanos, va y les habla a los judíos, o sea, todo, el objetivo es que se arrepientan y se enderecen. Ahora, si sigues rechazando, ya es tu decisión. Si sigues insistiendo en lo mismo, ahora es tu decisión. Pero el trabajo del Señor lo hizo. Pablo hizo su trabajo, Esteban hizo su trabajo. El rechazo es una consecuencia y una decisión de la persona, pero que no quede en nosotros el no decir las cosas que se deben hacer, ¿verdad? Entonces, en el caso aquí de Jesús, lo hizo constantemente. A la mujer samaritana, Nicodemo o los que vimos anteriormente, a los mismos que siguieron a Jesús, hubieran podido haberlo rechazado. La samaritana se pudo haber dado la vuelta e irse a su casa con su cántaro de agua. Y si no, este judío está mal y agarrado su cántaro de agua y vámonos, me voy. Pero decidió quedarse. Cuando regresó a Samaria, le habló a otros, no se quedó en su casa, dijo, ay, ahora sí que, ahora que ya me dejó como de hablar, ahora sí, vámonos, y me voy a mi casa y ya no salgo otra vez. No, le habló a más, fue su decisión, al igual que el de Nicodemo, aunque sea de noche. Fíjese, la forma en que lo hizo no fue lo ideal, pero aprendió la lección. ¿Se fija? Aquí también. Entonces, si nos hemos equivocado, si hemos tomado malas decisiones, si no empezamos como debimos, dile. Si no fue lo ideal, podemos corregir, podemos aprender, podemos mejorar. Siempre grabémonos eso, ¿verdad? Bueno, entonces, si no hay nadie más, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Nos quedamos aquí en el 45, ¿sí? Para comenzar el 46 y pues ahí nos vemos si Dios permite el día jueves. ¿Sí? Hermano José, nos despide en oración, hermano, por favor. Sí, vamos a orar. Padre bendito, Señor Dios del cielo, santificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias, Padre Santo, por esta hora de tu palabra. Gracias a nuestro hermano Cristian por exponerla, Señor. Y gracias, Señor mi Dios, porque nos da más luz a nuestro entendimiento, viendo las cosas de las formas que se han aplicado, Señor. Gracias, bendito Dios, por mis hermanos y mis hermanas que están aquí. Que usted les bendiga, les guarde y les proteja y les dé muchísimo ánimo y mucha fuerza en seguir adelante. También te rogamos, Padre Santo, en esta oración por nuestro hermano Sergio, que está delicado de salud y sabemos que no hay duda, Señor, que las oraciones de muchos de tus hijos se están haciendo por este hermano en Cristo, Señor, nuestro hermano Sergio. Que usted le bendiga a su familia y le sane pronto si es tu santa voluntad. Bendito Dios, en tus manos nos depositamos y que nos permita la próxima reunión, que estemos aquí, estemos prestos y listos con un corazón dispuesto para escuchar tu mensaje. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano.